Hay alianzas que no se firman con tinta, se sellan con fuego interior. Este no es un capítulo de conquista, es un capítulo de irradiación, donde un Cristo no se proclama, pero todo en su andar lo revela. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Yahshua y la Santa Alianza. Los 4 doctores de Israel, amigos de Yahshua, que ya conoce el lector, más Judá y Faki, sus 2 jóvenes y fervientes devotos. Así que tuvieron noticia de su llegada, se apresuraron a visitarlo. Y todos ellos estuvieron de acuerdo en esta observación. Diríase que han pasado de un salto 10 años sobre Yahshua. ¡Qué cambiado está! Su madre fue la primera en advertirlo, y por mucho que indagó, no pudo saber la causa, y por fin lo atribuyó a cansancio del penoso viaje y a excesivos trabajos mentales, y trató de apresurar el regreso a su tranquila Nazaret, donde esperaba que su hijo recobrase la frescura de su aspecto físico y su habitual jovialidad. Yahshua fue informado de que la Santa Alianza crecía secretamente, tomando admirables proporciones. Cada hogar era una escuela registro donde se aprendía una lección, se tomaba una consigna y se dejaban anotados los nombres de los nuevos adherentes. Un fuerte lazo de fraternidad se iba anudando de corazón a corazón, olvidando viejos agravios y resentimientos, perdonándose las deudas y compartiendo el techo, la mesa, los vestidos, los alimentos, como si fueran una sola familia, que se unía para resistir al invasor espurio y malvado que atropellaba hasta con los más santos y puros sentimientos. La consigna era el amor contra el odio, la razón contra el fanatismo, la igualdad contra la prepotencia, uno para todos y todos para uno. Qué fuerte y poderosa sería Israel si llegara a perfeccionar en todos sus miembros este sublime ideal. Sería la liberación, sería la grandeza, sería la paz y sería la prosperidad. Si la hospitalidad había sido siempre la primera virtud esenia, ahora creció a tal punto que hasta los establos fueron dispuestos como hospedajes para los incesantes viajeros que llegaban trayendo adherentes que luego aleccionados se diseminaban por pueblos, aldeas y montañas llevando la buena nueva. El Salvador de Israel está ya en medio de su pueblo y es necesario preparar su presentación ante el mundo. Faki y Judá llevaron a Yahshua una noche al panteón sepulcral de David, punto de reunión, como ya se sabe, de los más ardientes opositores al gobierno romano y a los desmanes de alto clero unido a él, en su mayor parte por la conveniencia que de ello le resultaba. Yahshua se encontró sorprendido de aquella gran masa de pueblo en cuyos pechos veía las iniciales de la Santa Alianza. Comprendió asimismo que Judá y Faki habían adquirido allí gran prestigio de jefes de la gran cruzada libertadora de Israel, pues eran consultados y obedecidos en todo. Muchos de estos adherentes eran los jornaleros antiguos del príncipe Itamar, padre de Judá, asesinado por orden de Graco 9 años atrás, más los criados del príncipe Salún de Lojes, ya rehabilitado por el legado imperial de Siria. Y casi todos tenían igual o parecida dependencia de príncipes saduceos
que eran los más castigados por las arbitrariedades del poder reinante. De pronto, un hombre de edad madura pidió la palabra y dijo: propongo a todos los hermanos que nos impongamos una obligación de avisarnos unos a otros cuando alguno pueda averiguar dónde se oculta el que es nuestro Rey y Salvador, para que muy secretamente podamos ofrecerle personalmente nuestra adhesión y recibir de él las instrucciones necesarias. Si, como se dice, tiene ya 21 años cumplidos, puede muy bien ponerse a la cabeza de todos nosotros, que unidos a las agrupaciones que están formándose en todos los rincones del país, ya somos una fuerza respetable y muy capaz de expulsar al invasor. Vosotros diréis si estoy en lo justo. Judá y Faki se miraron y miraron a Yashua, cuyos ojos fijos en el pavimento no recibieron aquella mirada. Judá dijo: amigos míos, hemos traído esta noche a un gran compañero nuestro que ya es conocido de algunos de ustedes, Yashua de Nazaret. Viene de las alturas de Moab, en cuyo gran santuario ha sido consagrado maestro de divina sabiduría. Propongo que le escuchemos y que su palabra sirva de norma para nuestro camino a seguir. Las miradas de todos se fijaron en Yashua y una ola de simpatía se extendió en el ambiente. El silencio se hizo de inmediato y Yashua, puesto de pie, les dirigió la palabra en esta forma: amigos de la Santa Alianza, veo encendido en vuestros corazones el fuego santo de la unión fraternal, que os hará grandes y fuertes para responder al ideal supremo que os designa pueblo escogido por la ley de esta hora, para recibir al portavoz de la verdad eterna, que es luz, paz y bienestar para todos los pueblos de la tierra. Vengo, como se ha dicho, del monte Moab, donde he encontrado al Salvador que esperábamos con ansia febril, y sé que está dispuesto a sacrificarlo todo, absolutamente todo, y hasta la vida misma, en aras de la liberación de sus hermanos oprimidos por toda especie de cargos. Un grito unánime entre estrondosos aplausos retumbó en las criptas del panteón de David. ¡Hosana al Hijo de David, Salvador de Israel! Acabo de encontrarle, continuó diciendo Yashua, y he comprendido que su acción no será de armas y de sangre, sino de esa resistencia silenciosa y firme que hace de cada corazón un bloque de diamante, en el cual se estrellan todas las acechanzas y maquinaciones de astutos adversarios que buscarán comprar con oro las conciencias, acallar el razonamiento y la lógica, desfigurar la verdad para que reinen el fanatismo y la mentira, único medio de triunfo con que cuentan los opresores de pueblos. Vuestro Mesías sabe que solo de vosotros mismos vendrá vuestra liberación de todas las cargas que soportáis, si sois capaces de conquistar, cueste lo que cueste, la nueva vestidura que Él exigirá para todos aquellos que quieran compartir con Él la ardua y penosa misión de dar a los hombres la grandeza, la paz y la dicha que buscamos. No hay lana, ni lino, ni seda que pueda tejer esa vestidura, que no es materia corruptible, sino inmaterial y eterna. Está tejida de desinterés, de abnegación, de espíritu de sacrificio y de un anhelo poderoso y fuerte. Como el vendaval que todo lo arrastra, de mejoramiento social, material y espiritual para todas las razas y pueblos de la tierra. Vuestro Mesías sabe que debe ser desterrado el pensamiento egoísta de que solo Israel debe ser salvado. Nuestra nación, por grande que nos parezca,
es solo como el mantel de nuestra mesa, y muy poco haremos si solo somos capaces de mantener limpio nuestro mantel, dejando que alrededor de él se agigante en olas rabiosas el mar de sangre y de llanto, de inmundicia y de miseria que nos rodea por todas partes. Vuestro Mesías sabe que el pueblo de Israel ha sido llamado el primero en esta hora de la evolución humana, para dar el grito de libertad de toda suerte de esclavitudes, y sois, amigos de la Santa Alianza, los heraldos de esa libertad, hija de Dios, que hace de cada hombre un apóstol de la dignidad humana, lacerada, ofendida y pisoteada por todos los despotismos creados y sostenidos por la soberbia y egoísmo de audaces aventureros, adueñados del poder por la inconsciencia y la ignorancia de las masas populares. Vuestro Mesías sabe que si la Santa Alianza logra destruir esa inconsciencia e ignorancia de los pueblos, sustituyéndolas por la convicción razonable y lógica de lo mejor, de lo justo, de lo grande, noble y verdadero que hay en la vida humana, el triunfo es seguro, como es seguro es el fuego encendido con una chispa en día de viento, cuyas corrientes llevarán su llama viva por todas partes donde haya una planta de heno en que prender. Yahshua fue interrumpido por clamores fervorosos y ardientes. Queremos ver y oír a nuestro Mesías Salvador. Si tú le has encontrado y visto, ¿por qué no podemos verlo nosotros? Amigos míos, yo he pasado toda mi vida preparándome con estudios, vencimientos y renunciamientos para encontrar al Mesías que vosotros pedís ver y oír en este instante. En mi yo interno he aceptado ya todos los sacrificios que la eterna ley impone al que voluntariamente quiere compartir con él la salvación de los hombres. Creedme porque estoy en condiciones de afirmarlo en nombre de Dios, que es justicia y amor. Cuando vosotros estéis preparados, el Mesías estará ante vosotros para iniciar la marcha hacia la conquista de todas las grandezas y dichas posibles en esta tierra. Yo enciendo en esta hora vuestras lámparas apagadas y pido a Dios sabiduría eterna, que a su luz encontréis todos el camino en el cual os espera el Salvador de la humanidad. La faz de Yahshua resplandeció con una suave luz en la penumbra de la cripta sepulcral, y la irradiación de su amor soberano era tan fuerte que algunos más sensitivos dieron este alarmante grito: Tú eres el Mesías, Hijo de Dios, tienes luz de profeta en la frente. Jehová ha bajado sobre ti, tú eres el Salvador de Israel. Judá y Faki intervinieron para calmar aquella tempestad de entusiasmo que amenazaba a estrujar a Yahshua, sobre el cual todos se precipitaron buscando remedio a sus males físicos, pues no faltaban allí algunos enfermos o que tenían enfermos en sus familias. Estaba anunciado que la presencia del Mesías remediaría todos los dolores humanos. Los más conscientes ayudaron a Judá y a Faki a formar una cadena de brazos unidos. Aislando a Yahshua de aquella ola humana que lo embestía, mientras él, blanco como una estatua de marfil iluminada por la luna, les decía: Por amor a vuestro Mesías, Dios poder infinito, os da todo cuanto necesitéis en este instante. Y sin dar tiempo a que se repusieran de la potente onda magnética que emitió sobre todos ellos, salió rápidamente de la cripta y se recostó detrás de un montón de heno engavillado que algún pastor dejó bajo los sicómoros para llevarlo al día siguiente. Esta repentina desaparición
fue tomada como milagrosa y toda aquella multitud llegó a persuadirse de que Yahshua era el Mesías mismo que les había hablado. Sea lo que sea, decíales Judá, apoyado por Faki, el tiempo nos revelará toda la verdad. Nosotros también creemos que Él es el Mesías, pero si Él rehúsa confesarlo, respetemos su secreto, demostrándole así que somos capaces de comprender sus designios y pensamientos. Al anochecer del día siguiente, Judá y Faki llevaron a Yahshua hacia la puerta de Damasco, llamada comúnmente Puerta del Norte, y le condujeron a un inmenso bosque de olivos y de varias millas de extensión, propiedad del príncipe Jesúa, hijo de Abinoam, para quien Yahshua trajera una de las cartas de Melchor de Joreb. Apenas anochecía, las tinieblas eran completas porque los olivos centenarios de tal manera mezclaban sus ramas unos a otros que no dejaban penetrar sino muy débiles rayos de luz. Allí les esperaba Jesúa, con 2,5 centenas de sus jornaleros, que alrededor de una hermosa hoguera se repartían trozos de cordero asado, con buen pan y mejor vino de las bodegas del príncipe, ampliamente generoso para sus servidores. Grande fue su alegría al volver a encontrarse con Yahshua. «¿Has envejecido, niño? ¿Qué ha pasado?», le preguntó así que lo vio. «Que he dejado ya de ser niño y me he convertido en hombre que toma para sí el dolor de la humanidad», le contestó Yahshua. No tanto que llegue a perjudicar tu salud», insistió el príncipe. «Con el favor de Dios y nuestra buena voluntad, cargaremos todos juntos con el dolor de nuestro pueblo y poca suerte tendremos si no logramos remediarlo. Sentaos a comer y después seguiremos viaje», y le señaló un cobertizo de cañas y juncos donde a la luz de una lamparilla de aceite se veía una mesa rústica cubierta de un blanco mantel. Yahshua, al saludar a los diversos grupos de labriegos que le miraban, comprendió que Judá y Faki estaban familiarizados con ellos. «Creo haber oído que seguiremos viaje. ¿Hacia dónde, si se puede saber?», interrogó Yahshua, sirviéndose él mismo de la fuente que le acercaban. «Donde termina este bosque de olivos están las tumbas de los reyes cuya custodia fue encargada a mis antepasados por Masías, gobernador de Jerusalén en los días del rey Josías el Justo. Desde aquella época hemos mantenido esa custodia, con tanto mayor razón, puesto que la familia con su dominio desde la ciudad hasta Mizpa limita con el valle de las tumbas reales. Allí será nuestro viaje esta noche, donde acudirán adherentes de la tribu de Benjamín, de la cual soy uno de los príncipes más antiguos, descendientes en línea recta de Elidad, hijo de Sislón, nombrado por Moisés para tomar posesión de la parte de las tierras adjudicadas a la tribu de Benjamín. Circunstancias que refiero con el deseo de haceros comprender que estaremos allí en perfecta seguridad. Las criptas son inmensas y aquí el viejo monumento está olvidado desde que el rey Herodes, padre, comprobó que nada podía sacar de allí que fuera utilizable en la elegancia y riqueza de sus palacios. Terminada la comida, fueron saliendo del bosque de olivos en grupos de 6 o 7 para pasar más desapercibidos, aun cuando los grandes barrancos que había a un lado y otro del camino lo hacían muy poco transitable cuando llegaba la noche. El príncipe Jesúa con Yahshua, Judá y Faki y 2 servidores de confianza fueron los últimos en abandonar el espeso bosque y emprender la marcha, sin más claridad que la luz de las estrellas. Cuando llegaron a las tumbas de los reyes, uno de los servidores del príncipe encendió una antorcha de hilos encerados y la levantó en alto 3 veces, apagándola enseguida. Era la señal, y al momento se vieron brotar de entre los barrancos, caer de los árboles, salir de entre los pajonales multitud de hombres obedientes a la consigna. La negra boca del túnel de entrada
los fue tragando a todos con vertiginosa rapidez. Al final, entró el príncipe con los acompañantes que conocemos, dejando 2 servidores de centinelas. Ni Yashua ni Faki habían estado nunca en aquella cripta enorme, construida para guardar bajo sus bloques de granito a todos los reyes de Israel, aun cuando hubieran sido 1,000,000 más de los que fueron. Eran innumerables las hornacinas abiertas en los muros laterales y ya tapiadas con bloques de piedra, en los cuales aparecía el nombre de su real habitante. Sobre el pavimento de las amplias salas había tumbas levantadas 2 pies del suelo, las cuales servían de asiento a los componentes de aquella nocturna asamblea. Sobre una de esas tumbas estaba escrito en hebreo antiguo: aquí duerme Asa, rey de Judá, que reinó 41 años en Jerusalén, porque hizo lo recto ante Jehová, sea loado para siempre. Llamaba la atención la esmerada limpieza de esta tumba, que se veía claramente haber sido pulimentada y decorada con flores de bronce en alto relieve, mientras las demás, cubiertas de polvo que ya formaba costra sobre ellas, denotaban claramente el abandono en que estaban. Yashua se detuvo a observar tal circunstancia y Judá se le acercó. ¿Te llama la atención, Yashua, que la tumba de Asa, rey de Judá, se halla decorada y brillante de limpieza? Has adivinado. Pensaba justamente en ello, contestó el maestro. Mira, en este borde delantero, añadió Judá. ¿Puedes leer aquí? Yashua leyó: Eliezer y Tamar, hijo de Abihur, en eterna gratitud al rey protector de sus antepasados. Eliezer, hijo de Abihur, fue tu padre, ¿no es así? ¿Cuántas veces me trajo él de niño a venerar esta sepultura y orar a Jehová por la libertad de Israel? Contestó el joven príncipe Judá, hondamente conmovido. Parece ser que desde los tiempos de Josué, a quien acompañó uno de nuestra sangre cuando la entrada triunfal en Jericó, tuvo mi familia la mala estrella de excitar la envidia de los hombres, y en el correr de los siglos nuestras crónicas de familia cuentan que un antepasado estuvo a punto de ser asesinado y robado. A no ser por la justicia del rey Asa, hubiéramos pasado a ser esclavos de un tal Baasa, rey de los samaritanos. Por eso, de padres a hijos, va pasando nuestra gratitud al rey Asa, descendiente directo de David. Dime, Yashua, ¿es verdad que las almas humanas toman nuevos cuerpos para repetir una y otra vez sus vidas físicas? La escuela de Sócrates y Platón lo aseguran así. Es una de las grandes verdades eternas y de la ley eterna. El alma humana aparece muchas veces en el escenario de la vida física, en cuerpos diferentes. ¿Por qué me preguntas esto? Porque una noche, cuando me vi libre de mi destierro, me desmonté al llegar a una hondonada del torrente Cedrón, y esperando que cayera la noche para entrar en Jerusalén a buscar noticias de mi madre y de mi hermana, me quedé dormido al pie de un cerro cubierto de vegetación. Soñé que una mujer muy hermosa y ya entrada en años me decía: levántate, Asa, rey de Judá, que este cerro fue un día maldito por ti, porque yo, tu madre, había construido un altar a un ídolo que me traía la suerte. Tal fue mi sueño. Ese hecho aparece en las crónicas de los reyes de Judá, le contestó Yashua, y no hay ningún inconveniente para creer que seas tú mismo una encarnación de Asa. Este diálogo fue interrumpido por 2 sonoras palmadas del príncipe Jesúa, que ayudado por Faki había acomodado a la concurrencia sobre los sepulcros de los reyes de Israel. Compañeros de la Santa Alianza, dijo Jesúa, todos sabéis el motivo que nos reúne: unirnos más y más para salvar a nuestra nación de la opresión en que se encuentra. Y como lo primero es organizarnos, os digo que aquí tenéis 3 jóvenes de gran capacidad, a los cuales conocéis por estos nombres: Yashua, Judá y Faki. Ellos 3 harán de escribas para anotar en nuestro registro
esta noche vuestros nombres y el lugar en que podéis desenvolver nuestras actividades. Las mesas de los embalsamientos sirvieron de escritorios y los 3 jóvenes anotaron 340 nombres, entre los cuales había sujetos de lejanas comarcas de Hesbón y Filadelfia en la Perea, de Ávila y Rapana en la Traconitis y de Hezrón y Rehobot de Idumea. Los que venían de Hesbón, Filadelfia y Rapana traían recomendaciones del Shif Hilderín, con cuyos dominios en el desierto de Arabia limitaban dichas poblaciones. Yashua, que aún tenía en su bolsa de viajero una carta de Melchor para el Shif Hilderín, prestó gran atención a estos sujetos y conversó con ellos sobre el mencionado personaje, del cual tuvo excelentes informes. Aunque no era un hebreo, era un hombre creyente en Dios y amigo de la justicia y de la lealtad. Cuando él daba a alguien el nombre de amigo, se sentía capaz de sacrificarse por él. Esta fe suya en el poder infinito de un Dios justo lo hacía simpatizar con el pueblo hebreo, único que no se había contaminado con la adoración de múltiples dioses a que se había entregado el resto del mundo. Judá le conocía personalmente y en su vida errabunda de prófugo había sido huésped de su tienda en el huerto de las palmas. Faki, a su vez, recordó que en el hipogeo de Mizraim se habló de dicho personaje, cuya momia de una lejana vida física contemplaron en el fondo de aquella tumba milenaria perdida en el Valle de las Pirámides, allá en su tierra nativa, de la cual se encontraba ausente por amor a Yashua. El nombre, pues, de Shif Hilderín tuvo la magia de despertar el interés que conservan los recuerdos profundos para las personas de temperamento vehemente y sensitivo. Yashua, Judá y Faki se encontraron como vinculados a tal personaje y cuando hubieran terminado de registrar todos los nombres, hicieron una parte con aquellos sujetos que venían recomendados por él. Eran 6 hombres jóvenes de 30 a 37 años, todos ellos emparentados entre sí por los casamientos de los unos con hermanas de los otros. El cabir de la caravana que iba de Jerusalén a Filadelfia, pariente de alguno de ellos, les había llevado la noticia de los rumores que corrían en Judea del nacimiento del Mesías Salvador de Israel y de la Santa Alianza que se formaba secretamente para preparar su entrada triunfal a poseer el trono de David, su lejano antecesor. Yashua no dejó de sobresaltarse al ver las proporciones que empezaba a tomar aquel proyecto de rebelión contra los poderes ilegalmente constituidos en la tierra en que la eterna ley lo había hecho nacer. El príncipe Jesúa no conocía sino de nombre al Shif Hilderín, llamado el Generoso, pero al enterarse por Yashua de que era gran amigo del príncipe Melchor y que traía desde Alejandría carta de recomendación para él, se interesó vivamente por aquellos sujetos que venían recomendados por él y les retuvo hasta que, dispersada toda la multitud con las instrucciones necesarias, quedaron solos y dispuestos a una confidencia que les orientase a todos. Los venidos de Filadelfia eran 2 hermanos, Harim y Zacur, comerciantes en pieles, y eran al parecer los más capacitados de aquellos 6 hombres venidos desde Perea, cuyo soberano era Herodes Antipas, segundo hijo de Herodes el Grande. Según su genealogía, pertenecían a la tribu de Gad, uno de los 12 hijos de Jacob, y descendían en línea recta de Genel, hijo de Machi, uno de los que obtuvo la concesión de parte de Moisés de establecerse en aquella región oriental del Jordán, donde aún permanecían los numerosos descendientes de Gad. Todos comprendieron que los 2 hermanos eran personas influyentes en su tierra natal, que podían ser excelentes columnas para la reconstrucción de la grandeza de la nación.
Sus abuelos habían sido poderosos en los pasados tiempos, pero la dominación romana los había empobrecido al cargar fuertes tributos a todo el comercio y más todavía con los asaltos a las caravanas ordenados o permitidos por los procuradores romanos que hacían pasar los productos a sus arcas particulares. Su comercio de pieles en los buenos tiempos daba el sustento con holgura a gran parte de aquellas poblaciones. Arruinados ellos, el hambre y la miseria se dejaban sentir con bastante intensidad en toda la Perea. Pues aparte del poder romano, el rey Herodes Antipas tenía sus agentes cobradores de otros tributos impuestos por él. Para sus orgías interminables y para obtener el boato y esplendor de sus numerosos cortesanos. Ambos hermanos se apercibieron de las extremadas precauciones con que en Judea tendrían que desenvolver toda actividad tendiente a derrocar a los gobernantes espurios. Y uno de ellos, el mayor, o sea Jarim, dijo: Nuestra tierra llega hasta el monte Jebel, que es una cordillera de más de 50 millas y que es el límite natural que nos separa del desierto de Arabia. En toda esta montaña solo dominamos nosotros y el Shif Hilderín, nuestro amigo, por lo cual es un excelente lugar para campamento de formación de los ejércitos que harán respetar al Rey de Israel, al Mesías Salvador, que libertará a nuestra raza del dominio extranjero. Si tienes a bien, príncipe Jesúa, manda con nosotros emisarios de la Santa Alianza con los primeros voluntarios de la gran cruzada libertadora, que entre el Shif Hilderín y nuestra numerosa familia cuidaremos de que no les falten los medios de sustentarse. Aquella montaña solitaria tiene inmensas cavernas, en una de las cuales el Shif está almacenando provisiones y armas que llegan desde el Golfo Pérsico por el Éufrates y desde Antioquía y Damasco. Todos se miraron asombrados, y luego esa mirada se posó sobre Yashua, buscando conocer su impresión sobre el particular. Yo pienso, dijo, ante la insistencia de aquellas miradas escrutadoras, que no se necesitarán ejércitos armados. La Santa Alianza es en verdad una fuerza disciplinada como un ejército, pero sus medios de lucha son la enseñanza, la persuasión y la hábil conducción de las masas hacia una resistencia pasiva, que formando el vacío alrededor de los poderes ilegítimos, les obligue a enderezar sus caminos o retirarse convencidos de su impotencia para dominar al pueblo. Difícil me parece que los romanos abandonen la presa sin lucha, cuando se les ve andar continuamente buscando pretextos para darse por ofendidos y presentar combate a todos los pueblos de la tierra unos después de los otros. En nuestro país corren rumores de que las águilas romanas preparan sus garras contra los partos que aún se mantienen libres, y podría entonces ser oportuno el caerles nosotros por el sur, pues que los partos son bravos y nos servirían de gran ayuda para encajonar a los romanos entre las montañas y el desierto. Hilderín lo piensa así, y con mucha razón. Que hable el príncipe Jesúa, que es quien nos ha congregado en este lugar, dijo una voz varonil que salió de improviso de entre el grupo. ¡Que hable!, fue la contestación de todos los presentes. Me encuentro indeciso entre dos fuerzas que parecen acicatear mi voluntad, dijo el príncipe, que era la persona de más edad de toda aquella reunión. Empujar nuestra nación a la guerra es duro, durísimo, para quien la ama como yo la amo. Y sin la absoluta certeza del triunfo, mucho más todavía, porque si hoy es duro el yugo que soportamos, lo serían 100 veces más si por desgracia fuéramos vencidos en nuestra justa rebelión. Nosotros seremos muchos, unidos con Hilderín y los partos, dijo el de Filadelfia, y con los tuaregs del África del Norte,
interrumpió la voz sonora de Faki. Todos miraron al joven egipcio, cuyos ojos brillaban de entusiasmo. Bien, bien, seremos muchos, decía, continuó el príncipe Jesúa. Pero no tendremos la austera disciplina de las legiones romanas, que se mueven como una máquina, cuyos infinitos resortes obedecen automáticamente a una voluntad de hierro. El generalísimo que las manda. A nosotros nos falta esa admirable unidad que a ellos los hace invencibles. Habéis pronunciado la gran frase, príncipe Jesúa, y perdonad la interrupción, dijo Yashua. Hablad, hablad, dijeron varias voces a la vez. Nos falta unidad, continuó Yashua, y aunque muy joven e inexperto en estos asuntos, juzgó un gravísimo error pensar en conducir nuestro país a una guerra tan mortífera como desigual. Mientras nos falte la unidad que echa de menos el noble príncipe Jesúa, toda tentativa de libertad es inútil, y de ahí la obra grande y necesaria que realizará la Santa Alianza si la apoyamos para fortalecerla y engrandecerla. Hagamos como los pastores para defender sus ganados de las fieras. Una fuerte cerca de ramas espinosas estrechamente enlazadas unas con otras. Unámonos con amor, con espíritu de sacrificio, con desinterés y solamente buscando el bienestar de todos, la paz para todos, la abundancia para todos. Y cuando hayamos conducido a nuestro pueblo a ese nivel moral que hacen al hombre capaz de un sacrificio por el bien de sus semejantes, entonces será el momento de decir al intruso déspota que nos aplasta, fuera de aquí, que no hay lugar para los tiranos en un pueblo que quiere la justicia y la libertad. Bueno será organizar fuerzas armadas muy secretamente como una defensa, como una muralla de contención que imponga respeto al enemigo, cuyo carácter esencialmente guerrero no teme a otra fuerza que a la de las armas. La unión de todas las razas y de todos los pueblos amantes de la libertad y de la justicia es la única promesa cierta que veo brillar sobre el horizonte, como una luz de alboradas para un futuro todavía lejano. Educar los pueblos en el noble desinterés que conduce a la fraternidad y al amor de los unos para los otros y anula la separatividad cruel de lo tuyo y lo mío, es una jornada larga y pesada, amigos míos, y esa será la obra de la Santa Alianza si cada uno de nosotros se constituye en un apóstol de la unidad nacional primero y de todo el mundo después. Muy bien, decían los oyentes. Formemos pues la Santa Alianza para preparar la unión de nuestros pueblos entre sí y con los pueblos vecinos a nuestra tierra avasallados como nosotros. Yashua, Judá y Faki anotaron 340 nombres aquella noche en que el fuego santo del entusiasmo por la pronta liberación ardía vigoroso en todas las almas. Comenzaba ya la segunda hora de la noche, cuando abandonaron las tumbas de los reyes para regresar a la ciudad por distintos caminos. Los jornaleros del príncipe Jesúa quedaron en los cobertizos del bosque de olivos, donde casi todos ellos vivían permanentemente. Los 3 jóvenes amigos acompañaron al príncipe Jesúa a su residencia en el barrio del mercado de la Puerta de Jaffa, y se dirigieron luego al palacio de Itamar, donde Noemí y Tirsa aún velaban esperando a Judá. «El ungido de Jehová viene contigo», exclamó la madre, inclinándose para besar la orla de su túnica. «¡Qué gloria es esta para nuestra casa! ¡Qué gloria es esta para nuestra casa!». Yashua había tomado las manos de aquella mujer para evitar que ella se postrase en tierra. Judá besó a su madre y a su hermana, quejándose de que estuviese en vela a esa hora de la noche. Faki se acercó a Tirsa, cuya belleza delicada y transparente le recordaban las pinturas que de la reina Selene conservaba su padre en Cirene, su ciudad natal. Una secreta simpatía había nacido entre ambos. Y Yashua, que lo advirtió, dijo con su gracia afable y suave como una caricia: «Junto a un peñón de granito,
se guarda mejor el lirio del valle. ¿No es así, Faki? Como tú quieras, Yashua, ya que tus ideas y pensamientos nos traen siempre una luz nueva, le contestó sonriente. Tirsa se ruborizó intensamente y fue a quitar de un gran brasero de cobre un jarrón de plata con jarabe de guindas con que acostumbraba a esperar a su hermano cuando salía por las noches. Este empujó la mesilla rodante hacia el diván en que estaba sentada su madre, con Yashua, y partió en varios trozos una torta de huevos y almendras mientras decía: «Estoy viendo aquí las manos morenas y ágiles de mi buena Amra, que es maestra en preparar golosinas para su niño ya hombre». La buena mujer, que en la alcoba inmediata esperaba a sus amas para ayudarlas a entrar a sus lechos, se oyó nombrar y con su cansado rostro iluminado de alegría, apareció al poco rato con una bandeja donde traía manteca, queso fresco y delicados bollos, que había conservado en el horno para que su niño los encontrara calientes. «Tengo también codornices asadas y pastelitos con miel», decía orgullosa de su habilidad en el arte de ser agradable a los paladares delicados. «Bien, Amra, bien. Trae todo lo que tengas, que la jornada que hemos hecho nos tiene dispuestos a devorar cuanto encontremos». Y acto seguido refirió Judá cuanto había ocurrido esa noche en las tumbas de los reyes. «¿Y nosotras no podemos formar parte de la Santa Alianza?», preguntó Noemi mientras servía a sus visitantes. «Vosotras antes que nadie», contestó Yashua, «puesto que conocéis a fondo la ciencia divina de amar. La Santa Alianza no es más que una fuerte cadena de amor. Si es de vuestro agrado, os pondré en relación con mi madre y otros parientes residentes en esta ciudad, y podréis colaborar con ellas en el apostolado de la Santa Alianza». «¡Oh, vuestra madre! Creí que no la teníais, y que como Elías erais bajado de los cielos de Jehová», exclamó Noemi, juntando sus manos en actitud de orar. «Tengo padre, madre, hermanos y una larga parentela en Galilea, más que aquí. Las almas surgimos en verdad del seno de Dios, mas la materia de materia procede. ¿Qué tal es la ley de la vida en este planeta?». «¿Y qué hemos de hacer las mujeres en la Santa Alianza?», preguntó con cierta encantadora timidez Tirsa, mientras servía pastelitos a Faki y a su hermano. «Ya lo dijo Yashua, y no sé cómo lo has olvidado», le contestó Judá con malicia. «Tu trabajo será el amor, nada más que el amor». Y a la vez envolvió a ella y a Faki en una inteligente y tierna mirada. La joven hizo como si no comprendiera y fue al brasero por el jarrón de jarabe para llenar de nuevo los vasos. Faki no ocultaba su satisfacción ante las alusiones indirectas de su amigo. «Si supierais cuánta miseria y dolor hay en nuestro pueblo, comprenderíais que vuestro apostolado en la Santa Alianza podréis saber dónde comienza pero no dónde termina», dijo Yashua, con su voz conmovida por los dolorosos recuerdos. «En el Cerro de los Leprosos hay muchos curados que por falta de ropa no pueden presentarse a los sacerdotes para ser declarados limpios de su mal e incorporarse de nuevo a la sociedad humana. Encargaos de ellos vosotras dos y habréis realizado la mejor parte en el apostolado de la Santa Alianza. Pero tú te irás pronto a Galilea y el fuego se irá apagando en las hogueras», insinuó Judá con dolor. «También yo tengo deberes que cumplir en el norte, y si no fuera por mi madre y Tirsa partiría contigo». La madre lo miró alarmada. «¿Pasamos 7 años de terrible separación y ya quieres dejarnos?», preguntó con dolorido acento. «Hay un viejo decir lleno de sabiduría», observó Yashua, «y es este: el amor salva todos los abismos. Y aunque el vuestro no es un gran problema,
esta sentencia le puede ser aplicada. ¿Dónde estará la dificultad que nuestro Yahshua no sepa salvarla?, preguntó Faki, casi adivinando la solución que iba a proponer. La reivindicación definitiva de la familia aún no ha venido de Antioquía, pues que el cónsul, a lo que parece, está absorbido por el asunto de buscar complicación con los partos para hacerles la guerra, continuó diciendo Yahshua. ¿Tenéis alguna dificultad para emprender viaje a Galilea juntamente con mi familia y esperar allá con más tranquilidad la solución a vuestros problemas? Judá dirá: dirás tú, madre mía, ¿no eres acaso jefe de la familia? Nosotras estaremos allá más tranquilas, ¿verdad, Tirsa? Contigo, madre, yo voy hasta el fin del mundo, contestó la jovencita. ¿No viví a tu lado 7 años en el calabozo sin aire y sin luz? Bueno, pues, vamos al norte a respirar aires más serenos que los de nuestra amada ciudad natal, contestó la madre. ¿Cuándo será el viaje? De aquí a 3 días. Si vosotros podéis disponeros en tan breve tiempo, contestó Yahshua, nos bastará mañana para comprar las ropas a los leprosos, dijo la joven, y de eso encargaremos a Amra. La pobrecita va a padecer tanto si la dejamos. Es que no debéis dejarla, dijo Judá, pues vuestra salud delicada solo ella sabe cuidar. Igualmente Cipro y Eliasim vendrán también con nosotros. Y tú, Faki, dijo Yahshua, ¿no vendrás con alegría a conocer mi tranquila y alegre Galilea? Ya sabes, Yahshua, que por 6 lunas soy tuyo completamente. Mi padre no reclamó aún el regreso. Contestó el joven egipcio. Quedó pues convenido que 3 días después ambas familias emprenderían el viaje hacia las lozanas serranas del norte. Al siguiente día, Miriam con Lía, Noemí y Tirsa eran conducidas por Judá y Faki al pozo de En-Rogel, que el lector ha visto en el centro del semicírculo que forma el trágico cerro del Mal Consejo. Eliasim y Cipro llevaban 2 asnos cargados con ropas para vestir a los leprosos, que aunque semidesnudos tenían la inmensa dicha de saberse curados. A través de su relato 100 veces repetidos, las 4 mujeres comprendieron que era Yahshua quien les había curado. Y Noemí les dijo: el joven profeta que os curó nos envía a vosotros para vestiros y que podáis de inmediato cumplir la ley de vuestra purificación. Yahshua tuvo la satisfacción de ver que Noemí y Tirsa amaron tanto a su madre que pudo pensar en silencio: no quedará tan sola cuando yo falte de su lado. La Santa Alianza no era un ejército, era una red de almas despiertas, hiladas por la compasión y el recuerdo. Yahshua no necesitaba coronas ni altares, solo corazones que, al mirarlo, dijeron en silencio: yo también he recordado. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo Yahshua y la Santa Alianza. Este capítulo revela un plano oculto de la historia sagrada, el nacimiento de una red silenciosa de almas al servicio del Cristo vivo. La Santa Alianza, desde esta mirada, no fue una estrategia escénica aislada, fue una manifestación terrestre de la red espiritual de los iniciados solares. Cada hogar escuela era un nodo vibracional donde se preparaban almas para sostener el verbo en la materia. Las tumbas de los reyes, lugar real en Jerusalén, sirven aquí como punto de fusión entre el poder antiguo, David, Salomón, Asa, y la consagración de un nuevo linaje, el linaje vibracional de la luz encarnada. La presencia de emisarios árabes como el Shif Ilderín vincula en este momento con los linajes sabios de Oriente y las profecías portadas por los Reyes Magos. La alianza
no era solo israelita, era universal. La negativa de Yahshua a organizar ejércitos no fue pacifismo ingenuo, sino fidelidad al diseño superior, una revolución del alma, no del poder. El sueño de Judá y su vínculo con Asa evoca las reencarnaciones de linajes justos que vuelven en tiempos clave para sostener los pilares de la luz. Puente con la historia sagrada del capítulo Yahshua y la Santa Alianza. Este capítulo reescribe el concepto de organización espiritual, así como el Buda reunió a los bhikkhus, así como Orfeo formó sus círculos iniciáticos y así como Zoroastro sembró escuelas de fuego sagrado. Yahshua, sin proclama, comenzó a tejer una red viva de corazones encendidos. No eligió un trono, eligió hogares, no buscó seguidores, despertó aliados. Esta red aún vive, late en silencios, en miradas, en actos de amor anónimo. Y si al escuchar este capítulo sientes algo arder dentro, quizá no lo estés escuchando por primera vez. Tal vez solo estés recordando tu lugar en ella. El reino no llega con ruido. Llega cuando dos almas se reconocen y sin necesidad de palabras deciden volver a caminar juntas. Te espero en el próximo capítulo a Galilea. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.